Cuba mejorará y se levantará. Díaz-Canel no tiene poder. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El senador cubano-americano Marco Rubio consideró que la realidad de Cuba va a cambiar, porque Díaz-Canel no tiene poder. Lo de Cuba va a cambiar. Díaz-Canel no tiene poder. El poder en la isla está en manos de unos cuantos individuos de 80 y pico y 90 años. Personas del Partido Comunista, que son los que todavía tienen el poder y la credibilidad dentro de ese grupo de gente que le han hecho tanto daño al pueblo cubano. Expresó el congresista cubanoamericano durante una entrevista con la periodista Ninochka Pérez. Afirmó que cuando esa gente se muera, lo que se va a formar dentro de Cuba será increíble. Rubio dijo tener la esperanza en que el pueblo cubano va a exigir un cambio, porque la vida en Cuba es sumamente difícil, con personas en peores condiciones que durante el llamado periodo especial de los años 90. Apuntó que en ese contexto muchos han decidido abandonar el país que no se puede quedar, y entonces realmente el gobierno utiliza eso como una arma. Al respecto, agregó que el régimen de Daniel Ortega dio un fuerte espaldazo a la dictadura cubana, eliminando las visas para que a través de Nicaragua los cubanos huyeran rumbo a Estados Unidos. Tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021, consideró que ante la administración demócrata de Joe Biden, lo mejor es impedir cualquier tipo de cambio en la política de Estados Unidos que ayude al régimen cubano hasta que se produzca un cambio en la Casa Blanca. El senador por el estado de Florida sostuvo que la gente del Partido Demócrata dentro de la administración de Biden nunca se van a dar cuenta del peligro que representa el régimen de Cuba, porque ellos simpatizan con cualquier movimiento de izquierda y ellos creen que todo se puede solucionar, pero realmente muchas veces la realidad es otra. El régimen va a abrir lo que ellos quieran abrir y van a permitir lo que ellos quieran permitir. El régimen nunca va a permitir que el pueblo cubano tenga independencia económica, porque después de la independencia económica puede llegar la independencia política y ellos no pueden permitir eso, argumentó. Subrayó asimismo que el gobierno cubano invierte mucho dinero, esfuerzo y tiempo en reclutar a profesores, académicos, columnistas, periodistas, a los llamados expertos, muchos de los cuales son espías cubanos que reciben órdenes del régimen para propagar el mensaje de que lo que está pasando en Cuba es culpa de la política de Estados Unidos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Señaló que algunos demócratas, como el senador Bob Menéndez, se han dado cuenta de esa manipulación del régimen de La Habana y afirmó que en este tema Menéndez es muy firme y nos ha ayudado a aguantar. Tenemos que entender que todas las personas en puestos altos en la Casa Blanca de Biden que manejan el tema de Latinoamérica están a favor de un levantamiento completo del embargo hacia Cuba y de una apertura completa hacia el régimen, explicó Rubio. Si bien la entrevista abordó la reciente visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Estados Unidos, Rubio también analizó la política del presidente Biden, la crisis fronteriza y la realidad de los tres países liderados por dictaduras totalitarias en el continente: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los cubanos viven una grave crisis política, económica y social, marcada por la falta de libertades, la escasez generalizada, la inflación y el éxodo. Desde el 1 de octubre del 2021, y especialmente desde que Nicaragua eliminó el requisito de visado para cubanos en noviembre de ese mismo año, Cuba inició el camino de la peor crisis migratoria de su historia. Más de 300,000 cubanos han llegado a las fronteras estadounidenses desde entonces y cientos han muerto en la travesía.
Entre otras noticias, pelea multitudinaria en una gasolinera cubana para comprar combustible. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? Un grupo de cubanos se fueron a las manos mientras hacían cola para comprar combustible en el servicentro de Cupet Los Columnas, enclavado en la carretera central en las afueras de Holguín. Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que al menos media docena de personas comienzan a pelearse ante la mirada de decenas de conductores que esperaban junto a sus vehículos para comprar combustible, para comprar un poco de combustible. En el video se ve la intervención de varios miembros de las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, también conocidos como boinas rojas, que contribuyeron a separar a los contendientes. Se desconoce la causa exacta de la pelea, desatada al atardecer del sábado o domingo del pasado fin de semana, pero todos sabemos quiénes son los responsables. El régimen. Mira lo que trae la necesidad. ¡Abajo el comunismo! Se escuchaba gritar a dos testigos de la desagradable escena. En las últimas semanas, la escasez de combustible en Cuba se ha vuelto insostenible. Las autoridades de Villa Clara anunciaron el pasado sábado la suspensión de la venta de combustible a particulares por no contar con la disponibilidad necesaria y precisaron que solo es posible garantizar los servicios básicos de la población en esa provincia. Paralelamente, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y otros centros de enseñanza superior del país anunciaron que reorganizan los procesos docentes a modo no presencial, debido a que estudiantes y profesores no pueden asistir normalmente a sus clases por la escasez de combustible. En días atrás, Miguel Díaz-Canel admitió que el gobierno no tiene claro cómo saldrá de la grave crisis energética que golpea al país. El gobernante achacó la escasez actual al incumplimiento de convenios por parte de países con compromisos para suministrar gasolina a Cuba, que han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Según Díaz-Canel, de entre 500 y 600 toneladas de gasolina que el país consume diariamente, la cobertura actual es de menos de 400 toneladas diarias para todas las actividades. Cuba consume 8,3 millones de toneladas de combustible cada año y solo se asegura de 39% de su producción nacional. Las colas en las gasolineras del país mantienen en vilo a los conductores cubanos y del mal rato no escapan ni los turistas que visitan la isla. ¿Hasta cuándo soportaremos esto? Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.